Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los asistentes a esta mesa redonda llamada Del guión a la pantalla, el sonido de Argentina 1985. Desde CAPER queremos agradecer a la organización de ASA, Asociación Argentina de Sonidistas Audiovisuales, y AES, Audio Engineering Society, sección Argentina. Los disertantes son Juan Ignacio Giovio. Él se formó como sonidista en la Universidad Nacional de Lanús y en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en NERC. Desde el año 2010 se desempeña como sonidista tanto de directo como de postproducción en cine y en televisión. Diserta también Diego Marcone, es egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, trabaja desde 2006 en distintas áreas del audiovisual, se especializa en realización de Foley desde el año 2014. También contamos con la presencia de Marlene Vinocourt, estudió diseño de imagen y sonido en la UBA, trabajó en diversos estudios de postproducción de sonido, realizando tareas de edición de ambientes y efectos, edición de diálogos y grabación de Foley. Participa en rodajes tanto como sonidista como microfonista. Contamos también en unos minutos con Santiago Fumagalli, cursó sus estudios en la Universidad del Cine, dio sus primeros pasos en el mundo del cine como microfonista en películas como Whisky y El Custodio, entre otros. Es director de sonido de varios largometrajes, entre los que se destacan Muere, Monstruo, Muere, Paulina, 1985 y La Sudestada. Actualmente es el vicepresidente de ASA. Modera Francisco Bisone, él es diseñador de sonido y técnico en postproducción de audio. Hace más de 20 años que trabaja profesionalmente en distintas áreas del audio profesional y de la industria audiovisual. Es socio de ASA y miembro de la comisión directiva de AES. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar presente. Estamos muy contentos después de estar haciendo esto. Les cuento así brevemente, Puma Fumagalli está llegando en cualquier momento. La idea de juntar energías y fuerzas entre AES y ASA es algo que veníamos haciendo empezamos a charlar desde el año pasado. En definitiva, somos asociaciones vinculadas o afines a lo que hacemos, si bien son diferentes disciplinas y algunas quizás más específicas como ASA. La idea es empezar a generar espacios y con un poco de sinergia dar a conocer qué es lo que hacen nuestros colegas y nuestros asociados justamente para contar de qué se trata el oficio, ¿no? No importa en sus infinitas disciplinas del audio, por lo menos en lo que nosotros estamos haciendo acá. Así que la idea es ofrecerles o compartir con ustedes. En el caso del equipo de 1985, es un equipo bastante más grande que el que está presente, pero nos parecía como interesante, ¿no? Una película que claramente tuvo una llegada muy importante al público, mucha presencia, posibilidades, muchos premios, muchas nominaciones, un trabajo fundamental desde la técnica y principalmente, obviamente, nos convoca la temática, ¿no? Así que nos parecía también atinado. Vamos a esperar igual a Puma para hablar del tema, pero luego de 40 años de democracia, me parece que el tema técnico y el tema histórico-social también nos parece atinado compartirlo con ustedes. Lo interesante de este tipo de proyecto es o lo que nosotros veníamos hablando con Puma, es ese tipo, clásico ejemplo donde desde el guión el equipo de sonido tiene incidencia profunda, ¿no? Empezar a diseñar cómo va a sonar una película y tener la posibilidad de tener un ida y vuelta con la dirección, justamente con el director, con Santiago Mitre, en el caso de Puma, como nos comentaba, es un lujo que no sucede siempre, o por lo menos no con este tipo de acercamiento y de profundidad hacia un trabajo tan profesional como el que hicieron
el equipo técnico, ¿no? Obviamente, en el caso de Marlene y Diego, que estuvieron en el equipo de Foley, Juani, que hizo todo lo que es el diseño de ambientes y efectos, no están presentes ninguna de las, ni Lucas ni Mewi, que estuvieron en el sonido directo, ¿no? Como microfonistas, pero bueno, me parece que el equipo es bastante más grande. Hubo otros profesionales del estudio de Kubik, del estudio de Esquerro y de Golubiki. Un lindo un trabajo, digo, con un equipo bastante vasto, amplio. Creo que no hubo, sí, en el caso de charlas que yo he tenido con Marlene y con Dieguit, sí hubo charlas previas, obviamente, a grabar Foley, sin duda, al ser una película, entre comillas, de época, donde había que sonorizar un Buenos Aires del 85, en el caso de Juan Ignacio, obligatoriamente tuvo que tener varias charlas con Santiago con respecto a cómo querían que suene eso. Esto es un poco la propuesta de hoy, contarles cómo fue el ida y vuelta, cómo fue la cuestión estética, el consenso, cómo buscaron el diseño para poder hacer que esta película sonase así. ¿Quién quiere empezar mientras esperamos a Santiago? ¿Dieguit? Sí, yo puedo... ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, yo quisiera empezar poniendo algo sobre la mesa antes de entrar a hablar de las cuestiones de nuestro trabajo y de cómo llevamos adelante la película. Recién hablabas decías, bueno, el momento en que estamos haciendo esta charla, justo en los 40 años de democracia, y la película tuvo esto es opinión personal, pero digo, tuvo un planteamiento fuertemente político, desde el lugar más genuino de la palabra, si se quiere, y cero partidario, y fue criticada por eso en su momento cuando se estrenó. Cada uno por ahí desde su posición, muchos reclamaban, pero ¿por qué no se le dio más lugar a este o a aquel? Y a mí, mi opinión era que ese lugar de dejar afuera ciertas partes y centrarse en la figura de Estracera y en la parte humana del proceso del juicio, me pareció a mí muy inteligente y que generó algo muy interesante en la sala de comunión. Después, por ahí, si Puma lo trae a colación, hay algo también en cuanto a la mezcla de sonido y cómo funcionó ese dejar lugar a la sala, a que uno se sienta en compañía de toda la gente escuchando esos testimonios tan fuertes. Y en ese momento, cuando yo también pasé a ser espectador de la película, a mí me pareció fuertísimo ese momento de decir, qué bien cómo logró que en un país tan dividido como el que tenemos y donde se habla mucho de grietas y de enemistades, en esa sala y en esos momentos donde se proyectaba la película, todos encontrábamos un punto en común en cuanto a sentirnos parte de ese juicio, sentirnos ciudadanos copartícipes de eso y corresponsables de hoy defender la democracia. Lo cual también me hace que hoy me resulte bastante alarmante cómo tan gratuitamente un candidato que está ahora peleando el balotaje puede salir a negar los 30.000 desaparecidos, salir a volver con la teoría de los dos demonios y decir que fue una guerra. Entonces, desde ese lugar me parece que urge
uno aprovechar este momento para decir que fueron 30.000, que fue un genocidio, que no fue una guerra, y que en este momento tenemos la responsabilidad todos de jugar nuestro papel en la defensa de la democracia, y que no es algo que debiera quedar en un segundo plano frente a las entendibles necesidades económicas de todos y a las propuestas económicas de cada partido y lo que puede ser más tentador o no cuando tenemos candidatos que tienen ese tipo de declaraciones, o que para que no quede, para que quede todavía más unido al sentido de la charla y de la película, y siendo directo, la candidata a vicepresidenta compartía una historia en Instagram tildando a la película como proterrorista. Entonces, es tan contrario a lo que propone la película de unir a la gente en una idea, de generarte que te sientas conmovido por testimonios que son los del juicio, contra discursos que fomentan la división y el odio. Decir que la película es pro-terrorista cuando es algo tan ajeno a la película, y en todo caso sí, intenta ser genuina respecto al juicio y, por supuesto, poner en tela de juicio al genocidio del que fuimos víctimas todos. Bueno, hablan por la demora, desperfectos técnicos, ¿qué le dicen? bueno, obviamente les presento a Santiago Fumagalli. Santiago es el director de sonido de la película. Estábamos haciendo una introducción a un sentimiento sobre lo que implica no solamente de la técnica haber trabajado en la película, sino obviamente desde lo que significa como ciudadanos defensores. Hola. Hola, hola. Sí, ahí va. ahí estás. Bueno, sí, la verdad que la película fue muy emotiva para todos los que la hicimos. Eso, ¿no? Como con esa idea también de un modo de presentarles a generaciones que nacieron en la democracia y que no sabieron lo que sucedió en la época por A o por B, o que tal vez lo tuvieron como más lejano, o era como una idea de acercarle lo sucedido a las nuevas generaciones. Y ahí... No te preocupes. Mira, la idea, nosotros habíamos dicho o compartido con todos, es contar un poco cómo fue el proceso de la película. Yo les contaba tener la posibilidad de tener algún tipo de incidencia o que te den voz para opinar sobre cómo vos consideras que el sonido debería ser o cómo debería sonar la película, ya desde el página a página del guión, es un lujo, y más con un tipo de producción como esta. Así que queríamos quizá que nos puedas compartir. Sí, yo creo que en algún punto, en términos así de diseño de sonido, esta película es como una evolución de la colaboración que hice con Santiago Mitre a lo largo de nuestras carreras, porque medio como que empezamos, lo acompaño desde El Estudiante, su primer película, y Santiago siempre tiene una cosa muy alucinante, que es un guionista muy meticuloso, muy bueno, hace un trabajo con los actores que es increíble, donde la importancia del sonido directo es menester, y hace películas muy corales con muchos personajes,
Y en esta, bueno, esta película es como eso, como una evolución de ese trabajo que se fue dando a lo largo de las distintas películas que hicimos. Esta Argentina 1985 es una historia que está propulsada por las palabras y por los diálogos. Entonces eso, el registro de sonido directo era importantísimo para lograr la autenticidad, más allá de que yo opino que cuando uno está en un rodaje, así como a cada plano le corresponde una imagen, a esa imagen le corresponde un sonido que debe ser auténtico y que debe ser lo más posible, ¿no? Siempre tenemos la posibilidad de solucionar las cosas en postproducción, como le dicen. Pero eso, el trabajo que Santiago hace con los actores es muy, muy fuerte. Los actores, incluso los que están detrás de cámara, están actuando con la misma intensidad como si estuviesen dentro de cámara. Entonces, un poco la propuesta era esa. Registrar todos los diálogos de la película en campo y fuera de campo como si fuesen protagonistas. Y bueno, a partir del guión surgió eso, ¿no? Como el análisis que hace uno del guión en la primera lectura, que primero hace una lectura emocional y dice, uy, qué bueno que está esto, y ya empiezan a haber disparadores de la imaginación para pensar cómo resolver situaciones. Creo que eso, que el registro de sonido directo es un trabajo artístico para saber cómo resolver la técnica, ¿no? Porque uno de repente dice, bueno, tengo una escena de 10 personajes hablando a 2 cámaras, entonces eso, como esa necesidad de estar preparado para hacer eso. Y eso, en el proceso de la preproducción, que está el análisis del guión, está el page to page, que es la reunión que se hace con los cabezas de equipo, donde vamos leyendo el guión en conjunto y resolviendo cómo se van a realizar las escenas y cómo se va a realizar la película. Van surgiendo dudas, consultas, ideas, y que nada, que después son todos como un proceso que es como un mapa del tesoro para llegar a la X, que es con la película terminada, ¿no? Y bueno, dentro de la preproducción fue muy importante el scouting. Creo que parte del desafío era eso, ¿no? Retratar una ciudad de hace 38 años. ¿38? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ahí sí, 38. Entonces, eso, como esa reconstrucción espacial y temporal era todo un desafío. Pudimos filmar la película en la misma sala de audiencias donde se llevó a cabo el juicio de las juntas, en el mismo espacio que está exactamente igual a como fue el juicio verdadero. También empezamos a estudiar mucho material de archivo del juicio propiamente dicho, y también hacer como un estudio de las películas de la época, de material de archivo de la época. ¿Con qué referenciaron? Y una película que vimos es una que se llama En Retirada, que es con Rodolfo Rani. No me acuerdo quién más, y en este momento no me acuerdo quién es el director, pero es una película muy interesante porque muestra la ciudad de Buenos Aires, creo que es, si no me equivoco, desde el año 85, entonces era como una referencia de ver cómo se veía la ciudad de Buenos Aires en esa época. A mí me interesa, porque hemos tenido un par de charlas, obviamente está bajada con respecto a, en el caso de Juan Ignacio, donde iba a ser ambientes efectos, decir, bueno, ok, necesitamos que suene la ciudad de Buenos Aires con esta estética, de esta manera, con estos motores. Hay una cantidad de autos, recuerdo, que
siempre pregunto, ¿salieron a grabarlos? Me acuerdo también hablar con Diego de charlas donde me decía, Puma quiere que grabemos 10 tipos de máquinas de escribir, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, obviamente todos los que vieron la película ahí, cualquier cantidad de modelos de autos, cualquier cantidad de... Ese es el tipo de nivel de detalle o de búsqueda estética, sonora, de diseño que estaban buscando. Me parece que desde el página a página a la bajada de los diferentes equipos de las... sea Foley, sea ambientes efectos, mismo lo que habrás hablado con edición de diálogo y demás, querías una impronta muy clara porque ya tenías ese diseño ya muy claro en la cabeza. A mí me divierte cuando se puede dar algo así y cuando digo me divierte, me convoca, ¿no? Me llama. Saber que además la cantidad o el uso de librerías comerciales es prácticamente ínfima, ¿no? Que es todo librería propia, que en tu caso muchas veces tenés mucha librería recopilada después de muchas películas y que la búsqueda sea justamente de una estética propia, me parece bastante interesante como para que nos cuenten todos cómo la llevaron. Primero, cómo fueron las charlas de ustedes con Puma, ¿no? Para decir, bueno, nos pidió esto, era la búsqueda esto es lo que se estaba buscando, o qué dificultades justamente se presentaron, qué tipo de problemas, qué tipo de soluciones encontraron a la problemática. Ahora, bueno, la verdad que es un laburo que hicimos en conjunto con Marlene, con Diego y con Juani, y también con otras personas que no pudieron estar. Me hubiese encantado que esté Ignacio Celigra, que fue el editor de diálogos, que hizo un laburo inmenso, pero no podía estar, no podía acompañarnos. Eso, creo que fue un laburo así como en conjunto, ¿no? Donde cada uno puso su grano de arena, su talento para armarla. Con respecto a lo que decías al principio de los autos, por ejemplo, una de las cosas que yo había ya previsto era que en rodaje iba a ser muy difícil en postproducción conseguir la cantidad de vehículos necesarios para grabar los sonidos posibles. Entonces, una de las decisiones que tomé con el equipo de directo, que fueron los principales, María Alicia Canobra y Lucas Larriera, fueron los dos microfonistas que me acompañaron. Se sumó también Mercedes Tenina, se sumó Paola Borca, Camila Ruiz Díaz y José Luis Coche. Una de esas ideas era que, bueno, en el rodaje habían un montón de vehículos de acción de época, pero que después en postproducción conseguirlos y grabarlos iba a ser básicamente imposible. Entonces ideamos el plan de utilizar un micrófono 5.1 que estaba pegado en todas las tomas exteriores al costado de la cámara, teniendo un punto de vista muy preciso, ¿no? en la imagen espacial con la cámara. Entonces, muchas de las cosas que se ven de los planos exteriores, donde pasa un colectivo o donde de repente pasa un Citroën 3CB, eso es parte del directo y que la verdad quedó bárbaro. Y aprovechamos con Juan y muchos de ese material que generamos de exteriores, también nos sirvió como una mini librería para después usarla en otros momentos de la película, para algunos interiores y esas cosas. Sí, la verdad que yo no sé, hice la propuesta un poco de tratar de utilizar la mayor cantidad de librería original. No soy un necio, las librerías profesionales que hay son espectaculares, cada vez son más diversas, más amplias, tienen cada vez más material.
pero había algo, esa autenticidad de la ciudad de Buenos Aires, de tratar de incluirla de esa manera, ¿no? A mí me gusta tratar de crear las películas con material original, al menos grabado por mí o por los compañeros editores. Entonces hicimos, bueno, no sé si pasar directamente a la postproducción. No, Yo pues, quería saber, estamos bien de tiempo, ¿eh? Ok. El rodaje, bueno, la película fue rodada entre julio y agosto del 2021, en plena pandemia. Me acuerdo que el día que fue la prueba de cámara me di la primera dosis de la vacuna y había un protocolo COVID muy estricto durante el rodaje, que éramos más de 70 personas, en las cuales nos teníamos que hisopar todos los días, había que mantener distancia social de la mejor manera posible, lo cual es casi una incongruencia, ¿no? Haciendo cine donde tenemos que estar todos pegados de repente en un ambiente pequeño. Bueno, ahí se empezaron a aprovechar tecnologías como monitoreo inalámbrico de video para cada integrante del equipo a través de aplicaciones. El laburo que hizo Martín Vendersky de Edit fue alucinante porque se nos tenía que proveer a todos imagen de la película. Yo tenía mis propios monitores, pero fue un gran desafío. Un detalle así medio pavo, pero que tal vez no lo es tanto. Bueno, en el afán de evitar el contacto, había que pensar, bueno, que es una gran obviedad, ¿no? La sincronización por timecode de cámara y sonido, que a veces hay que llamear la cámara más de una vez por rodaje. Conseguí unas cajas de sincro de ambient que se llaman Lockit. Entonces lo que había hecho, había armado un sistema a través del cual tenía un Lockit que funcionaba como máster de sonido para el grabador y de ahí otro para cámara. Y tienen una de las cosas buenas que tiene es que se autosincronizan cada 5 segundos, entonces era una cosa, bueno, que se conectaba una vez en la jornada y nos olvidamos para siempre. Y eso son de esos detalles que ayudaron a mantener la distancia. Y bueno, como les comentaba, esto del trabajo que hace Mitre, de la importancia del trabajo de los actores y del guión y de las palabras, donde es increíble porque los actores no improvisan. Todo lo que se ve y se escucha en la película está escrito, está guionado hasta la última coma. Y bueno, dentro de ese esquema era muy necesario trabajar con 2 microfonistas, que como dije eran Mewi Canobra y Lucas Larriera, y nos separamos, organizamos el trabajo de modo que Mewi era la microfonista que se encargaba de los inalámbricos, que cada actor tenía que tener su sistema inalámbrico propio, desinfectado para cada toma, y todas esas cuestiones que tal vez habrán vivido y que era medio pesadillesco. Y Lucas era el microfonista que se encargaba de organizar el set, de ir probando cómo microfonear la escena con la caña. Iba siendo avanzada con los ensayos y después Mewi se unía para hacer el segundo boom. Y la película tiene así como escenas con planos muy grandes, con 8 actores, y a todos les correspondía su inalámbrico, y ver también cómo también se plantaban micrófonos para ver dónde no llegaba la caña. Y también fue como una oportunidad muy digamos, aprovechamos la oportunidad del rodaje para grabar la mayor cantidad de wild tracks, de sonidos solos, que fueran necesarios.
porque de repente, no sé, hay alguna escena de la película donde hay una en particular donde es la presentación del personaje de Peter Lanzani, que es Luis Moreno Ocampo, que se da el día que se hace la audiencia preliminar con los fiscales, abogados defensores de los militares, los jueces y los acusados, donde había, no sé, en el guión decía, bueno, estaba escrito los diálogos del secretario del juzgado que presentaba la causa, y en paralelo se empezaba a dar una charla entre Ricardo Darín y Peter Lanzani, y de fondo tenía que quedar como un fondo del secretario que continuaba hablando, pero en el guión no estaba marcado, entonces tenía que decirle, che, Santiago, acá, fíjate que para mañana necesitamos grabar esto y aprovechemos. Entonces Santiago a la noche escribía lo que tenía que seguir diciendo de fondo el secretario. Lo mismo ocurría en otras escenas con los jueces, y ahí directamente se incorporó al rodaje y se filmaban esos planos también, ¿no? Y nada, y creo que también esa metodología de grabar al personaje, obviamente, ¿no? Cada uno con su boom, al personaje que está en plano y al que está fuera de campo también, nos permitió a la hora del montaje de diálogos tener una cantidad de tomas extras para poder buscar reemplazos. Uno a veces tiene que encontrar un reemplazo de una frasecita o de una palabra o algún furcio, arreglar algún furcio actoral, y eso nos permitió también crear así como tener más opciones de trabajo. Creo que tenemos acá pantalla, ¿no? ¿Podemos habilitarla? Habían algunas, mira, creo que dentro del disco hay unas fotos. Bueno, esto de acá, por ejemplo, es algo que hice durante la preproducción, como necesitaba tener una idea en la mente, hacer un mapa de cuáles iban a ser los equipos que iba a necesitar, que después, bueno, incluso llegué a usar otro grabador linkeado con ese mismo, pero necesitaba un poco hacer un mapa cerebral de cómo iban a ser todas las conexiones. Para otras películas de repente lo hacían en una servilleta o en un papelito y era un mamarracho total, pero yo me entendía. Y esto es así, como es medio un diagrama para dummies, ¿no? Pero siendo yo el dummy, ¿no? Pero que era eso, ver qué era lo que iba a necesitar para que no se me escapara ningún equipo, ningún detalle. Que eso, ¿no? Siempre el primer día de rodaje es un día de muchos nervios. Flujo complejo igual. Y después, bueno, ahí dentro de las otras fotos, hay unas fotos del rodaje. No son muchas, la verdad, porque no había mucho tiempo para... Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, este es un setup de las secuencias del juicio, donde necesitaba tener de repente dos booms, dos micrófonos boom, y de repente eran 6 u 8 inalámbricos, más 4 micrófonos dinámicos. Los micrófonos que se ven así como prop de utilería en el rodaje que tienen los actores, había un micrófono para... En el juicio real, los fiscales tenían un sistema dual de micrófonos, los defensores tenían un sistema dual de micrófonos, el presidente el presidente de los jueces, que se iba alternando, ¿no? Eran 6 o 5 jueces,
que se iban alternando la presidencia y eran quienes tomaban la palabra, también tenían su micrófono, y así también como los testigos y, bueno, y abogados defensores. Entonces, de ese sistema, en la dirección de arte habían puesto 2 micrófonos para cada uno. Yo me aseguré de que hubiese uno que funcionara para cada uno de ellos. Entonces eso, tenía de repente la grabadora de Sound Devices 788, tiene 8 canales, 8 entradas, entonces ya de repente con booms e inalámbricos ocupaba una y después en la segunda utilizaba los micrófonos dinámicos y ponía también el micrófono 5.1, tal vez en versión 5.0 o en versión LSR, como para tener un ambiente espacial que sirvió bastante. Después ahí como PFX o Production Effects, que le dicen. Si querés pasamos a verles. La siguiente es otra cosa. Este es el carro de sonido, así en una conformación medio portátil, donde estaban todos los petates necesarios. Esa es otra configuración en la cual también ahí llegué. Esa jornada fue una jornada donde habían 10 personajes con inalámbricos y fue un día bastante complejo porque fue justo un día en el que mi equipo de microfonistas original cayó presa del COVID y se tuvieron que ir de un par de semanas y llegaron Camila Ruiz Díaz y José Luis Coche como paracaidistas a salvar el sonido. Y nada, eso, cuando uno cae en un rodaje sin conocer mucho o demasiado es un poco estresante. Fue una jornada bastante difícil. Y bueno, y acá se puede ver que además del sistema BR Field de Electrosonics, a la izquierda de la foto, esta de acá es un sistema que se llama DSQD, que sería como la versión moderna del BR Field, que da 4 canales más. Y nada, sí, fue una jornada de 2 micrófonos, 2 booms. De repente teníamos también dos micrófonos plantados, unos Sanken Cube 01, que son unos micrófonos que no sé si conocen, son como una tapita de Coca-Cola, el tamaño es como esa tapita, entonces, y son bastante direccionales, son bastante buenos, son muy fáciles de esconder, entonces era como distribuir en una mesa de 10 personajes todos los micrófonos que se pudieran. Nada, eso, una linda aventura. Sí, esa es otra vista de la chanchada de cables que era. Y lo que es muy bueno es que al linkear los grabadores, que se hace a través de un conector que se llama RJ45, se establece un grabador principal como master y otro como slave. Y lo bueno es que se comparten la información de timecode y de nombre de toma, es como bastante práctico. Hay grabadores más modernos, la serie nueva de Sound Devices ya permite tener, no sé, el Scorpio tiene 16 preamplificadores, pero bueno, esto era lo que había para la película y la verdad que suenan bárbaros. Fierro, clásico. Sí, sí. Bueno, este es Javier Juliá y este es un ejemplo de lo que les comentaba sobre el micrófono 5.1, que es esa cosita que se ve ahí, ese como asiento de bicicleta en trípode, como pegado al lente de cámara, que lo usábamos eso, porque de repente teníamos una toma donde salía un auto y salía por izquierda del cuadro, y eso lograba, digamos, respetar muy fielmente la espacialidad y el sonido y la característica de los autos, ¿no? Que era eso, como tratar de grabar, de filmar a los vehículos como si fuesen efectos de sonido prácticamente. Hay otro ejemplo, ahí se ve acá el micrófono, que es eso, la verdad que es bastante lindo y nada, es una cosa
divertida para... Pionero en la captura multicanal sos también. No sé, En Argentina sé que sí. Mirá, ahora están los sistemas Ambisonics y esas cosas, pero yo la verdad como, no sé, ya me quedé con este micrófono y quedé ahí perdido en ese universo de los ejes X. Sí, sí. Es verdad que... Bien. Bueno, ahí están a la izquierda Lucas Larriera y a la derecha María Elisa Canobra en la sala de audiencias. Y era eso, ¿no? Estábamos todo el tiempo, era muy incómodo, todo el tiempo con máscaras y a veces nos exigían tener las máscaras protectoras vinílicas, era bastante insoportable, pero fue un proceso arduo, pero muy, muy lindo de lograr, ¿no? Porque era eso, todo el tiempo un desafío muy grande de hacer. Muy bueno. ¿Querés pasar a la post? Pasemos a la post, sí, sí, sí. Hablemos un poco de la estética, volviendo a la pregunta anterior, ¿no? de cómo debería sonar una película así, o la búsqueda que vos habías en las charlas con Mitre y después con tu equipo. ¿Cuál fue la idea? ¿Qué fue lo que transmitiste? ¿Qué querías? Bueno, yo creo que siempre cada película propone su propia estética sonora, ¿no? Que siempre uno lee el guión y ya se puede empezar a imaginar cómo es el sonido de la película. Hay muchas veces en las que la condición de producción condiciona a la estética sonora, que no sé, me acuerdo por ejemplo fue el caso del Estudiante, que fue una película muy punk rock que hicimos, que era en el ámbito universitario, con registro casi documental, y era bueno, en ese caso teníamos que abrazar a esa estética, donde filmamos en la Facultad de Ciencias Sociales, en funcionamiento. Entonces, bueno, si en el fondo había un grupo, había un bar, el bar de la facultad, y había una escena de diálogo entre 2 o 3 personajes que estaban ahí en el bar, incorporábamos a los estudiantes de verdad que estaban en el fondo y bueno, sí, bueno, escondamos un micrófono estéreo para también tener un registro de lo que estaba sucediendo. En este caso, que es una película de un presupuesto muy importante y que un nivel de producción muy alto, a nivel de producción no quiero que haya una confusión de que el nivel de producción determina la calidad de la película, sino que es una cuestión de que es las posibilidades, recursos que uno tiene, ¿no? Acá fue un laburo muy importante en el que la participación de eso. Una de las cosas, digamos, que creo que hay, que así como el cine es un arte colaborativo, creo que en rodaje sonido es el área que requiere de mayor colaboración de todas las otras áreas técnicas, que estamos todos enfocados en la imagen, pero en un rodaje generalmente somos muy pocas personas las que estamos prestando atención al sonido. Creo que algo tiene que ver con que es algo invisible. Y nada, desde pedir silencio, desde la colaboración que ofrecen el equipo de vestuario, el equipo de locaciones, que nos salvó las papas 1.000.000 de veces. Hay una anécdota muy tonta y graciosa que en tribunales, en la actualidad, a la salida de la sala donde está el juicio, hay 6 cajeros para los empleados de tribunales y que tienen... Cajero automático. Cajero automático. Y que tienen el pip, 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 pip del teclado constantemente. Cuando fuimos al scouting, yo le dije, bueno, al jefe de locaciones, que es Marcelo Martínez, y le dije, che, fíjate por favor si, no sé, si habrá que llamar al banco para que toquen los cajeros y todo eso. Bueno, no pudo suceder y era un infierno, porque estamos dentro de la sala de audiencia y se escuchaba de fondo pip, 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 pip. Y ahí salió Félix, que era el meritorio de producción, que estaba ahí a veces frenando a la gente para que no use el cajero, lo insultaban y pobrecito. Pero se dio cuenta jugando con el auricular del handy, yo no me había percatado, pero que tienen los cajeros una ficha mini plug.
Entonces puso el mini plug y se dio cuenta que dejaba de hacer ruido el cajero. Entonces se echó un pique a comprar en el centro fichas mini plug y le poníamos todas fichas mini plug a los cajeros y fue eso, un pibe que la primera vez que estaba en un rodaje, no primera vez, pero en un largometraje, salvó las papas increíblemente. Pero bueno, volviendo a la pregunta del diseño de sonido, eso, cada película tiene su sonoridad propuesta, creo, desde el guión, desde el rodaje y nada, había una influencia, ¿no?, de esta película de época, de reconstrucción de época y no sé, yo creo que empecé a buscar un poco personalmente una referencia en el cine de los 70, creo que también en coincidencia con Santiago Mitre, en películas como Todos los hombres del presidente. A mí habían otras dos películas que siempre me encantaban, que son de diseño de sonido, son de Gary Rydstrom, que son las películas de Spielberg, The Post, y otra que es Puente de Espías, que siempre me gustaron, que tienen un sonido como bastante sobrio, que marcan ahí las cosas, los elementos que tienen que tener. Y uno de los pedidos de Santiago, el director, era que ningún elemento técnico artístico de la película sobrepasara a la historia que se estaba contando. Como que siempre la historia era lo más importante que se estaba contando y que ni la fotografía, ni la dirección de arte, ni el vestuario, ni el sonido fuesen una cosa que dispararan, ¿no?, que sobrepasaran a la historia, ¿no? Que de repente uno dice, bueno, película de los 80, sí, peinados con jopos, o mucho fluo, muchas sombreras. Bueno, hay un laburo que para mí, digo, no quiero aclarar que me parece el laburo que hicieron todas las áreas es recontra metódico, así de una reproducción histórica muy, muy increíble, pero eso, como que nada fuese sobresaliente. Entonces un poco como que la estética de la película tenía que ser sobria. Y a la vez Santiago utiliza mucho a la música como score, ¿no?, a la composición musical como un elemento narrativo propulsor de la historia y de las emociones. Y uno de los desafíos que nos encontramos a la hora de armar ambientes y efectos era que de repente íbamos trabajando con maquetas de la música, o sea que más o menos nos indicaban los momentos musicales y sabíamos que había una cosa que no se debía dar, que era la competencia entre diseño de sonido y composición musical, ¿no? Porque de repente la emoción o esa cosa de como conducción de la historia estaba dada por el montaje y por la composición. Había que eso, ¿no?, un poco, Juani, buscar los espacios, ¿no? Sí. No, creo que tengo... Ahí vamos. Ahí va. Sí, una de las primeras cosas que charlamos post visionado de la película con Santiago y con el editor de diálogos era eso, ¿no?, como el plantear el desafío de una película que está en 90% hablada o más, y con la música que marca sobre todo momentos de emoción de los personajes, en cuáles eran los lugares a donde se podía aportar desde ambientes y efectos, eso digo, aportar en el sentido de construir en función de la narrativa, de lo que estaba pasando. Recuerdo que algo conversamos así en el aire y después con el correr de las semanas de edición se iba trabajando sobre ya los armados que se hacían. Eso, nada, como eso, en función de cómo se pensaron en principio la parte de ambientes y efectos. Y después otra cosa que antes comentaban, que es esto de trabajar la época con elementos. Recuerdo estas referencias que decía recién Santiago, de películas, sobre todo en The Post, creo que es toda la parte de máquinas de escribir
y de teléfonos. Entonces veíamos una escena por ahí planteada con alguna cosa de librería personal de Santiago o no, y después al día siguiente caía Santiago con teléfonos grabados en su casa, digamos, como con distintas opciones a distintas distancias, trabajar en pitchear los teléfonos para hacerlos sonar distinto de acuerdo también a los lugares. Fue un trabajo bastante interesante desde la parte de diseño. Bueno, eso, creo que el primer paso que hicimos, así como en la post, que fue también lo hicimos junto a Marlene y a Diego, que fue hacer como una sesión de spotting, ¿no? Lo que se llama una sesión de spoteo de la película, de ver la película y ver, nada, ir como comentando la película y tirando, aportando ideas. Y, che, esto acá puede funcionar esto, acá distinto, acá de repente, no sé, debería haber, acá, no sé, una explosión de teléfonos, debería ser una cosa así por el estilo. En ese sentido, digo, creo que cabe aclarar muchas veces, o a mí generalmente, digo, cuando trabajás con un spotting de un director de sonido, el spotting es un archivito que te llega. Nunca me pasó de llegar a grabar a la sala y que esté el director y que diga, vení, sentate, vamos a ver la película, y que estemos comentando ahí, hablando, y eso también habla digo, no solo lo metódico del trabajo, sino también la humanidad con la que se trató a todo el proceso. Que, digo, es muy distinto también haber arrancado la película después de ver toda la película, aunque sea fuera en un estado todavía no final, y haber tenido la experiencia de un proto espectador y de haber visto como qué iba a pasar en cada momento. No, y también lo que trabajamos mucho es lo fuera de campo, que eso fue también un reto para nosotros, ya que, como decía también Juani, la película era casi todo hablado y era como, ¿qué hacemos con la Foley? ¿Qué puede acentuar o qué podemos trabajar en eso? ¿En qué se puede rellenar o qué se puede enfocar? Y nada, esto fue un reto que estaba muy bueno para nosotros y lo tratamos mucho con el fuera de campo, ya sea con teléfonos o tratar de cómo también hacer los pasos, también recrear también eso. Y también, bueno, está bueno hablar también ahora que de pasos, de que también fue grabado en locación en tribunales, aparte también con Diego y con el Puma, que también fue un reto bastante complicado. La pregunta obvia, ¿qué días fueron a tribunales a grabar? ¿Un domingo a las 5 a.m.? No, fue un viernes a la tarde. Fue un viernes Claro. a la tarde, tribunales cierra a las 6 Sí. de la tarde y nos dieron eso, de nuevo, el genio de jefe de locaciones nos consiguió una ventana de 2 horas y media para ir a grabar. Y ahí nos fuimos se fue Diego con su bolso de zapatos y tacos. Y un poco la idea era eso, ¿no? La película tiene varias secuencias en las cuales hay traslados por espacios que cambian acústicamente de manera muy notoria. Y nada, tal vez aprovechar esa situación que de repente el proceso de mezcla, que siempre en nuestras películas es bastante acotado, no le podemos dedicar tanto tiempo a la mezcla como el Foley merece, ¿no? Ese es un tema muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, queremos aprovechar esos momentos, sobre todo, más que nada, de los personajes protagonistas, ¿no? Que eran Trasera, Moreno Campo, el personaje de Somigliana y el de Adriana Calvo de Laborde, que es la testigo protagonista de la película. Y es alucinante porque hacíamos el mismo recorrido que se había hecho en La Toma,
con, no sé, mira, quiero ver, tenemos acá hay un marker que dice Adriana Calvo de la Borde. Que no tengo memory locations, tengo el teclado Acá, a ver. chiquitito. Adriana, el 6. Bien. Si vemos Vamos a escena, dale. ¿no? No vamos a waveform ni nada. ¿Querés ¿sí? darle play? Va a ser la primera. Hay una sala donde puede esperar. ¿Ella puede estar conmigo? No, es solo para testigos. Tienen que estar ahí hasta el momento de la declaración. ¿En aislamiento? No puede hablar con nadie. Estoy incomunicada. Es lo que dicta la cámara, que no puede cruzarse con nadie. Es acá. ¿Me van a encapuchar también? Es por su seguridad. Qué bueno que se acuerden de mi seguridad. Hace un mes que me amenazan todos los días. ¿No le pusieron custodia? Vino un vigilante un día, después no volvió a aparecer. Igual mejor, la policía lejos. ¿Y ella? Ella se queda conmigo, todo el día. No se preocupen. Se llama al estrado a la señora Adriana Calvo de la Borde. Señora, le hago saber que el tribunal le va a recibir declaración testimonial en el proceso seguido a los miembros de las 3 primeras juntas militares del llamado Proceso de Reorganización Nacional y que su declaración... El 4 de febrero de 1977, estando yo en mi casa, fui secuestrada. Yo tengo una pregunta para hacerles, a Mar y a Diego. Alguna vez también lo comenté con Diego. Obviamente antes del spotting vos le dijiste graben todo, después vemos. Pero también hay un momento en que grabar todo para una peli como esta es como ¿cuánto tiempo tenemos para hacer todo? Sí. Sí. 3 semanas tuvimos para hacer Ok. la Foley. Sí, en esa sesión de espoteo y mirada de la película, el Puma con su actitud usual iba diciendo, bueno, acá quiero esto, y acá cuando se va para afuera que ordene ropa y esto y esto y acá, y llegó un momento que era, bueno, Puma, está buenísimo todo, pero tenemos 3 semanas, no vamos a llegar a todo. Había algunas ideas bastante como, no sé, grabemos un reloj para ponerlo adentro de la valija cuando piensan que hay una bomba y grabemos los teléfonos como... También eso, utilizamos diversos micrófonos también para grabar la Foley, sobre todo también en la máquina de escribir. Usamos un inalámbrico adentro para el mecanismo y después usamos diferentes micrófonos tanto de cercanía después de lejanía. Y nada, fue también, es como una prueba de a ver qué es lo que suena mejor y qué, nada, eso de recrear muchas cosas que también tenía Santi en la mente, era como, no, que la explosión quiero que suene de tal forma y fuimos probando diferentes capas y nada, era un reto también porque eran 3 semanas y era, tipo, había que ponerle foco a muchas cosas. Y era tipo, la cantidad de pasos de todos los personajes era un montón. Y eso también, de ahí en esa escena, la diversidad también de superficies que tenía, era como, bueno, en esta parte es alfombra, y no, bueno, y acá hay que es cerámica, y acá hay es un parqué, y otro acá es... y nada, era como también acordarnos nosotros de, bueno, ir separándonos las superficies, porque eran un montón. Cada paso digo, que daba ese personaje era casi una superficie diferente. Y estaba bueno, pero también eso llevaba mucho tiempo. Pero lo logramos. Sí, con los teléfonos, creo que trajiste 6 teléfonos, si no me equivoco, para que elijamos dentro de esos y teníamos ahí como, bueno, este puede ser para tal cosa, este puede ser para tal otra, en este funciona bien el dial, en este suena más lindo cuando cuelga o descuelga. Lo mismo la máquina de escribir, nosotros teníamos una y después trajiste otras 2. Y también tuvimos algo de utilería del rodaje, como había algo, por ejemplo, el encendedor de trasera, que era en particular cómo era el funcionamiento, o el peine con ese estuchecito y cosas que eran como muy del personaje que
que hubo ahí también un detalle de, no, esto tiene que ser preciso como suena. Lo mismo también los asientos de los jueces, también tiene un trabajo, estaba muy bueno. Pregunta, entre ambientes y efectos y Foley, ¿hubo algún tipo de contacto mientras tanto? Sí, nos pasaban referencias, nos iban pasando a un armado que iban generando ellos y a través de eso íbamos viendo cómo que le podemos sumar o qué haría falta. Pero igualmente siempre Santi nos iba dando la orden, nos iba diciendo que fuera el foco que quería en cada área. Juan, ¿y cuánto tiempo estuviste vos para el armado? En total fueron 10 semanas. 10 semanas. 11 semanas. No, Al final agregamos una. ¿Fueron 11? Fueron, digamos, eran 10 inicialmente y al final hubo una como de acomodar la sesión para ir a Skywalker, me parece. Sí. ¿No? Bueno, ya vamos a llegar a la mezcla. Quería contar, ¿no? Porque que usamos como base de postproducción de sonido, donde se grabó el Foley y donde trabajaron editores de Juani como editor de ambientes y efectos y Ignacio Saligra, también Nahuel de Camilis, en el estudio Cubic de Fede Esquerro y Esteban Golubicki. Ese fue nuestro centro de operaciones. Yo después estaba también laburando en mi estudio hogareño y íbamos incorporando elementos a la sesión. Y sí, bueno, por ejemplo eso, ¿no? Para buscar un poco ese verosímil, eso, de repente fui buscando teléfonos de Entel, de distintos modelos, que funcionaran por distintos lados de la ciudad y me terminé, no sé, haciendo 7, 8 teléfonos que como contaba Juan y los hacíamos de repente sonar distinto, de repente, bueno, teníamos 8 grabaciones y después las modificaba Juani con pitch para generar más sonoridades. Y después otra cosa que fue, digamos, si bien la película tiene más del 90% de sonido directo, era muy importante generar eso, el fuera de campo, con la presencia de actores. Entonces, no sé, creo que terminé convocando a casi todo el cast principal, que son muchísimos actores, amigos para que hicieran voces o cosas de fondo, que de repente nos permitían generar eso, ¿no? Como un ámbito de trabajo muy, muy ajetreado. No sé, tenemos una escena íntima entre Ricardo y Peter en su oficina y se puede escuchar las voces de los fiscalitos, que le decimos, ¿no? Que fueron el equipo que ayudaron a Estracera y Moreno Campos a llevar adelante la causa con las investigaciones, entrevistas. Entonces había mucha grabación fuera de campo. Hubo también muchos reemplazos que se lograron hacer, diálogos que estaban comprometidos por alguna cuestión técnica o de dicción o algo por el estilo, y eso de nuevo, volver a encontramos un montón de reemplazos para poner en la escena y otros, así, algunos doblajes pequeños. Facilitados por las nuevas tecnologías también. Las nuevas tecnologías que son maravillosas. Yo creo que uno de los plugins, se puede hablar de plugins, ¿no? Por supuesto. Para mí el plugin que revolucionó la edición de diálogos es el Autoline Post, que es un plugin que eso pone en fase todos los micrófonos y creo que a todos los editores nos cambió la vida bastante, ganando tiempo y permitiéndonos enfocarnos en el laburo artístico y no estar cortando un fragmento de inalámbrico y poniéndolo en fase hacia la vez. Ese fue
un plugin mágico. Sí. Y otro muy bueno que usamos fue el Revoice Pro 4, que es eso, es un plugin para... También se puede hacer como una alineación de fase, pero también es un plugin que copia la referencia a doblar y le ajusta en pitch y tiempo. Incluso creo que le puedes copiar las envolventes de entonación. Y es una cosa fantástica que a veces le aplicábamos a doblajes y muchas veces directamente se lo aplicábamos a reemplazos del directo. Claro. Mira, hay uno creo que es el marker 3. Chico, acá, aquí, por ejemplo, vemos un momentito de esta secuencia que tiene un ejemplo de un reemplazo encajado, además del gran trabajo que hizo Félix Santamaría, que hace el personaje de Mako. ¿Hace falta ver el Pro Tools? No. No. Bien. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. Ellos son los que estaban al mando. Esa parte está clara. Pero también es la más difícil de probar. ¿Por qué difícil? Digo, si los secuestros, las torturas, los asesinatos y todos los crímenes están probados o se pueden probar. ¿Y cómo demostramos que ellos sabían? Esa frase de recién fue ellos nos metida van a en un decir, yo no reemplazo, por sabía ejemplo. nada. Fueron Tunidad errores, con Revoice. excesos de mis subordinados. Yo no puedo estar viendo Se qué hace entiende lo cada que está- subordinado en medio de una guerra. ¿No? La posibilidad de tener una referencia de una forma de onda y que en base a la referencia lo que tengamos sea reemplazo o doblaje, poder acomodarse, no solamente moviendo dinámicamente la fase como hace el otro plugin que nombraste, sino en música también se usa mucho para armonías y para coros y demás, ¿no? Así que también eso, las nuevas tecnologías, el isotope a la cabeza, que salen al rescate de materiales que de otra manera iban a doblaje directo. ¿Cómo se llama el plugin de Todd Ao? El Absentia. El Absentia. TX, sí. Sí, que es también un reductor de ruidos increíble. En la película hay una escena que era una pesadilla, la locación era una pesadilla de 70 tubos de luz en una oficina con 70 tubos de luz fluorescentes, todos con los balastros al mango, haciendo un ruido impresionante. Y en el scouting era, no te preocupes que después nosotros cambiamos todo por nuestras luces. Y no sucedió. Y era así un concierto de zumbidos insoportables y ese plugin nos salvó la escena por completo. Había otra escena que era linda para ver, creo que es la de... ¿Quieres ver? La que dice, a ver si esta me recorres, ahí, la ventanita, un cochito para allá. Esta. Ahí, la 4, creo que es esa. Acá hay Foley grabado en locación. Ahí, cuando quieras. De Cancillería me confirmaron que Clyde Snow se presenta mañana. Va a estar protegido porque la embajada está colaborando. Sí. Vamos a estar bien. Sí. Bien. Sí. Escúchame. No presionemos. Es la primera semana. Sí. Sí, a todos nos vas a decir que sí. No. Rosa, por supuesto. Gracias. Secretario. Disculpe. Sí, dígame. ¿Ese hombre está con usted? No. No puede estar acá. ¿Vaya a ver quién es? ¿Está bien? Caballero, por favor. Disculpa, ya me estaba yendo. ¿Y? ¿Lo piensa dejar ir así nomás? Quédese tranquilo, muchacho. Está todo bajo control. ¿Usted lo quiere?
No, yo no... ¿Quiere que yo lo plantee? Demoramos una hora. No, yo no quiero cambiar nada. Julio. Julio. Lo que está dispuesto... Un segundo. ¿Qué? Había un hombre ahí que creo que es un servicio. ¿Cómo sabes? Es la segunda vez que lo veo. ¿Alguien puede atender ese teléfono? Por favor, hace 5 minutos que está sonando. Por favor. Por favor. Hola. Señores jueces, con todo respeto, no hay ninguna bomba, se lo puedo asegurar. Esa secuencia en términos de diseño de sonido tiene algo muy lindo que bueno, por un lado están, no sé si se llegaron a apreciar acá, pero los pasos son grabados en locación y se daba eso que había contado, ¿no? De los wild tracks, que son las grabaciones de las voces de los personajes, que mientras el personaje de Peter Lanzani descubre a un personaje que es un servicio de los servicios de inteligencia que lo había estado acosando y persiguiendo en la secuencia anterior, la escena incorpora muchos elementos que eran como parte del ambiente típicos de tribunales, que era eso. El tribunal estaba plagado de teléfonos que sonaban, entonces en la escena, digamos, el teléfono que tiene una función narrativa que empieza siendo como parte de un ambiente, como otras escenas que ya vimos anteriormente, de repente se transforma en el transportador de una amenaza de bomba, ¿no? Y cómo se va jugando y cómo va aumentando el nivel de la tensión, y a su vez pasaba esa cosa, ¿no? En el momento que filmamos la escena y que Stracera se pone a discutir con el secretario del juzgado, empezaban a discutir en el set y después se quedaban en silencio para dar espacio al sonido, al recorrido de Peter Lanzani, y eso fue un wild track que también se grabó en el momento después de la toma. Los wild tracks creo que tienen esa función mágica de también que uno agarra a los actores en caliente, con la letra, con el personaje muy encima, y es súper importante porque le dan un verosímil que de repente, bueno, está el famoso dicho que después los doblajes se hacen en un estudio con aire acondicionado, con un cafecito rico y esas cosas, y nada, que son cosas que los actores son profesionales, son capos y lo saben hacer, pero a veces cuesta un poquito más empatar esas cosas. A mí me gustaría hablar, obviamente ya vamos a llegar a la mezcla. Sí. Y es importante el dato, bueno, ya lo va a contar Santiago. Después de las 10 u 11 semanas de Juan Ignacio, de las 3 semanas más posibilidad de grabar en locación. ¿Y alguna otra fechita que les robé para pedirles cositas? Claramente hiciste una premezcla en Cubic, entiendo. Y ahí, obviamente, ya no con los mock-ups de música, con las pruebas, sino ya con algunas grabaciones, ¿o todavía no te había llegado la música? Bueno, con el proceso de la composición musical de la película pasó una cosa muy hermosa, que tuvimos la oportunidad de trabajar con Michael Giacchino, que es el compositor de películas como Up y algunas de Marvel, así, creo que hace poco dirigió su propia película, y con Pedro Osuna, que fue el compositor per se. Michael tomó el rol de productor musical. Sí, íbamos como incorporando stems de repente hechos con MIDI, que los compositores hacen algo que se llama una suite, ¿no? Que de repente hacen una composición de 15, 16 minutos, 20 minutos, donde incluyen todos los climas musicales y todos los climas y ánimos musicales que tiene la película, y con eso íbamos editándolos, agregándolos, porque el montaje que hizo para mí uno de los más talentosos montajistas con los que trabajé, que es Andrés Pepe Estrada,
con el que colaboramos mucho. Él no es músico, pero estudió música, sabe de composición, tiene un oído musical muy delicioso. Habíamos trabajado con una música de referencia, ¿no? Que es algo que suele suceder mucho en las películas, que se trabaja con una música de referencia y después cuando llega la composición hay que readaptar el oído a algo nuevo, ¿no? Que habíamos estado, no sé, de repente uno está acostumbrado a escuchar durante 8 semanas una música y a último momento llega una composición nueva y a veces cuesta adaptarse a esos cambios. En este caso tuvimos una parte donde había el trabajo para establecer los climas de la película. Se había usado mucho a Wagner, ¿no? Porque Trasera era un fanático de la ópera. La obra que se escucha es, creo que la apertura de Tannhäuser de Wagner, la que le escucha, sí, que también yo estuve buscando obsesionadamente versiones, no sé, creo que habré escuchado 50 versiones distintas de la misma apertura, y nada, eso. Y mucho de la banda de sonido se había armado con eso, que bueno, después fue reemplazado por la composición de Pedro Osuna, que es un joven compositor talentosísimo, creo que tiene 25 años y venía de hacer la orquestación de la última película de Bond, por ejemplo, ¿no? Es un crack increíble, de una sensibilidad y un conocimiento técnico, un rigor técnico alucinante. Creo que una de las cosas más maravillosas que digo, para mí, ¿no? Una de las grandes cosas fue el momento de la grabación del score que se dio en el estudio de Skywalker. Nosotros con Santiago todavía estamos acá en Buenos Aires y se organizó una sesión, la sesión de grabación se hizo en 2 jornadas de 8 horas. Una película que tiene creo que alrededor de 35 o 40 minutos de score puro y duro. Y fue muy alucinante porque organizaron un Zoom en los cuales estábamos Santiago, los productores, Axel Kuchevaski, Agustina Jambi Campbell, Fede Posternak, Victoria Alonso, que estábamos todos Axel estaba en Los Ángeles, el resto estábamos acá. Después teníamos una de las ventanas del Zoom, era el control room del estudio de grabación de música de Skywalker, donde estaba Pedro Osuna, el compositor, con los técnicos de grabación. Otra ventana estaba Steve Davis, que es un gringo muy talentoso, que era el editor de música, y ahí es donde uno entiende lo que es un editor de música de oficio, sí, un crack. Y también estaba Michael Giacchino, también, no sé, esparcidos por distintos lugares del continente. Y a la vez teníamos una aplicación que se llama Clearview Flex, donde podíamos ver y monitorear lo que hacían la orquesta, ¿no? Que el score lo grabó la Orquesta Sinfónica de San Francisco y era alucinante, ¿no? Los músicos trabajan, así como están ustedes como audiencia ubicados, en una sala de grabación con una pantalla y donde van viendo la película. Y es eso, la primera vez que se tocó que unos seres humanos interpretaron la composición, la clavaron al ángulo de una manera muy increíble, ¿no? Digo, tal vez es no sé, hay muchos compositores que laburan, y es así como se labura, pero verlo en vivo y en directo es alucinante. Y ya mismo ese monitoreo a través de una computadora, bueno, uno con buenos auriculares, ya sonaba increíble, ¿no? ¿Eso fue lo de la mezcla en Skywalker y lo de la música se vio en simultáneo o...?
De entrada era, bueno, se hace la música, se graba la música en Skywalker y se mezcla en Skywalker. Claro, surgió la posibilidad a través de Victoria Alonso, que era en ese momento la presidenta de Marvel, fue quien nos abrió, junto con Axel Kuchevaski, fueron los que nos abrieron la puerta a Skywalker, y una vez que estaba definido se tomó la decisión también de grabar la música ahí en el estudio. Sí, estamos hablando de uno de los estudios más grandes de grabación de scoring Sí, histórico. la sala tiene el tamaño de 2 canchas de papi fútbol, más o menos. Sí. Que creo que pueden alojar, no sé, a 120 músicos y a microfonear a 120 músicos. Es alucinante. Cuando nos hicieron un tour por el estudio, de que estás como en Disney. Creo que ahí hay unas fotitos. Vamos a mostrar eso también. En teoría no se podían sacar fotos en el lugar. ¿Vale mostrarlas o no? Sí. Hay una que se llama... Y uno de Querusa fue sacando fotitos ahí. Fotos rodaje. Fotos mix. Fotos Sky, esa. Vamos a mostrar eso. Que son poquitas. No sacamos del estudio, son fotos más robadas de la sesión de mezcla. No sé qué es. Si lo... Ahí va. Bueno, este es el fin de premezcla en Cubic. Santiago Mitre a la izquierda y el mezclador chileno Roberto Espinosa en el medio, que es un maestro del sonido. Esta fue la sala donde mezclamos la película. Skywalker es un lugar que es alucinante, que queda como a 50 kilómetros al norte, a las afueras de San Francisco, en el medio de la nada, en un valle muy hermoso con bosques y ciervos, literalmente. Nosotros vivíamos ahí dentro de una especie de hotel que hay, con habitaciones alucinantes, y a la mañana uno te despertabas y salía a tomar un café afuera y había una familia de ciervos que me miraban así como, bienvenido. Y nada, es alucinante. Paramos es un lugar de 50 hectáreas más o menos, que por ejemplo tiene un cuartel de bomberos propio. Porque es así, en San Francisco es un lugar muy seco y siempre hay, en verano sobre todo, riesgos de incendios forestales. Entonces para poder tener el espacio ese con la capacidad y consumo de energía que tiene el lugar, les impusieron tener su propio departamento de bomberos, que resulta que es el más moderno de casi toda la zona. Hay una anécdota cuando estábamos haciendo una de las pruebas, ya terminando la mezcla, que hicimos una proyección que vino Axel Kuchevaski, Victoria Alonso, bueno, con Santiago y yo, y estaba también Esteban Golovicki. Damos play y a los 15 minutos empieza a sonar la alarma de incendios. Y era eso, un simulacro de incendios. Tenemos que salir, todos los que trabajan en el estudio tienen que salir, y estaba el camión de bomberos ahí como haciendo todo un circo muy gracioso. Pero el momento es, che, ¿y esto qué pasa? ¿Esa sirena la pusimos nosotros o fue Juan y ese? Sí. Bueno, esto sí, si querés cambiar. Esta es la sala, el edificio de Skywalker es un edificio que tiene, no sé, casi una manzana. Le dicen el edificio técnico, ¿no? Y es un edificio que contiene, no sé si son entre 8 y 10 salas de mezcla de cine Atmos con monitoreo Meyer Sound, que son alucinantes. La sala se llamaba David Lean, todas están nombradas por directores. Hay una, la más famosa y la más grande, se llama Akira Kurosawa. Esta es la de David Lean, donde se mezcló Terminator 2 y Jurassic Park, por ejemplo. Y bueno, a la derecha de las fotos
Te iba a decir, ¿quién mezcló? ¿Quién es la persona que hizo diálogos y música, por ejemplo? Recuerden que en Estados Unidos es muy normal el acercamiento es la mezcla en 2 personas o 2 mezcladores dividido en... Claro, sí. Ellos trabajan en simultáneo, trabajan 2 mezcladores. Uno que se dedica a mezclar música y diálogos y otro mezclador que hace ambientes, efectos y foley, ¿no? Y se van alternando. Uno dice, pero ¿no es medio interrumpido ese trabajo? No, la verdad que es alucinante porque empieza, en este caso, bueno, la persona que se ve a la derecha de espaldas es Laura Hirschberg, que es una mezcladora increíble. Tiene, si ven lo que es el IMDb, es para caerse. Sí, Richard King, o sea, hizo Nolan. Sí. Es la primera mujer en ganar un Oscar en la categoría sonido por la película Inception. Hizo todas las Batman de Nolan, hizo Titanic, no sé, millones de películas. Y es una persona, además, muy amable, muy increíble. Y el que está a la izquierda es Tony Villaflor, que fue quien mezcló ambientes, efectos y foley. Y a ver qué hay. Eso es otra foto ahí. La sala es alucinante porque tiene la película. Nosotros acá en una sala de mezcla tradicional se dispara la película o se mezcla la película desde una computadora, que no sé, en algún estudio puede ser que haya una segunda computadora remoteada para disparar la imagen. Acá había un Pro Tools para disparar la imagen, otro para la música, otro para los diálogos, otro para ambientes, efectos y foley. Y otro para regrabación. Y otro para regrabación. Y después habían otro, que es desde donde saqué, que era como mi estación de trabajo. Lo que se ve es, hay otro Pro Tools y en el lado opuesto está un Pro Tools del técnico de mezcla, que es la persona que les prepara todas las sesiones a los mezcladores como a ellos les gusta, así con una pulcritud increíble. Y es quien también se ocupa de grabar la película después y esas cosas. Y lo bueno es que yo desde mi estación de trabajo podía switchear y podía ir viendo los distintos Pro Tools. Podía ver, no sé, el Pro Tools de música, el de diálogos, el de ambientes, efectos y foley, y tenía mi mismo Pro Tools donde podía hacer correcciones o agregados y enviárselos a Tony o a Laura, no sé, ahí con pequeñas cositas o agregados que siempre llegan a último momento. Esto es una curiosidad, esto es una máquina de café de Skywalker. Que, chiste tonto, llegamos y veíamos por todos lados que era todo una marca muy conocida de café. Y antes de viajar, por Instagram, no sé qué cosa, también se lo veía a George Lucas tomando un café en esta cafetería o saliendo de la cafetería y no sé qué. Y después con Santiago nos pusimos a investigar y nos dimos cuenta que la mujer de George Lucas es la directora de esa marca y que tienen el 10% de la compañía. Y tienen las máquinas de café customizadas. Esta era la de nuestra casa con THX 1138 y las otras eran naves espaciales dignas de Star Wars que decían Skywalker, no sé qué, toda la pelota. Excelente. ¿Querés abrir las preguntas? Me parece que sí. Yo, cortita, muchas gracias por la presentación. Te consultaba las dimensiones de la sala de mezcla, si es como la de un cine argentino, si es más grande. Era una sala bastante grande, tal vez un poco, no sé si como esta, sí, como esta más o menos, tal vez un poquito más grande, más profunda, no sé si tendría 16 o 20 metros de profundidad y no sé, que eran
entre 8 y 10 de ancho. Es así como muy increíble la sala. También hay una sala entras a la sala y hay una oficina con sillones para los productores, con mesas, con una cocina, con un montón de cosas que uno puede necesitar, ¿no? Que los productores de repente siguen laburando durante la mezcla y están ahí, de repente salen, escuchan un rato, vuelven. Así como muy alucinante. Y era muy curioso que detrás las consolas con las que se ven ahí en la imagen son unas S6 de Avid, que las contaban que eran relativamente nuevas. Se veía detrás de la foto, habían unas Solid State Logic tiradas en el piso, y lo único que conservaron de esa consola era todo el mecanismo de transporte. Así como muy alucinante. Y nada, ahí te tratan como si fueras Robert Redford, ¿no? Hay gente de atención, de servicio al cliente que te ofrecen, bueno, ¿qué querés comer? Vienen un ratito mientras mezclas, te molesta un segundo, ¿qué querés? Tener un menú. Y los almuerzos eran fuera del estudio, caminabas unos 100 metros ahí por una laguna y la mansión de George Lucas de fondo. Y es muy bueno porque ibas a almorzar y estaban todos los sonidistas que conocemos todos, de repente desde Randy Tom a Gary Rydstrom, Gary Rizzo, el hijo de Ben Bart, que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, Bart Jr. Y millones, ¿no? Y escuchabas que hablaban de los mismos problemas que tenemos nosotros los sonidistas acá, quejándose de los mismos problemas, salvo que son los mismos problemas a otro nivel, ¿no? Pero creo que hay algo así como universal de lo que es hacer sonido, que tenemos los problemas acá y allá son medio lo mismo. Bien, me parece que abrimos el espacio para aprovechen. Mezclamos, tuvimos 12 jornadas de mezcla y después unas cuantas jornadas idas y vueltas. Yo ya acá yo creo que me quedé unos días en San Francisco, después me quedé una semana en San Francisco y después de la última proyección que hicimos, creo, no sé si hay una fotito más o las vimos todas. A ver. No. Hay algo muy lindo que se hace en todas las mezclas. Hay un momento que es la proyección de la película en sala, donde se toman las notas finales para hacer las últimas correcciones. Skywalker tiene una sala de cine para 300 personas que es increíble, adornada con estatuas de Star Wars, pero es una sala increíble, creo que es así. Laura nos dijo, creo que nunca más van a escuchar la película como la van a escuchar acá. Y dijo, siéntense donde quieran, menos en esta silla y en esa silla. Y era no, porque ahí hay unas resonancias medio raras, pero después una sala maravillosa. Y después eso, hubo en esa proyección tomamos notas, Santiago, todos los que estábamos tomamos nota, y ahí pasó Javi Julia, que fue el fotógrafo de la película. Y nada, son esas notas que se hacen las correcciones en la última jornada, y hubo algunas que nos quedamos para hacer, y se hicieron a modo remoto, como que a Laura también se puso la camiseta por la película de una manera increíble y hacía correcciones, le mandábamos, nos hacía devoluciones. Así que fueron 12 jornadas más un par más de correcciones, dejando de lado el QC y los deliveries, ¿no?
Que los hicieron acá igual. Sí. No, los hizo, se allá. encargan en Skywalker. Mira vos. En Skywalker hicieron todo, son como eso. El sonido lo hicimos nosotros nos ocupamos de eso, como una garantía de calidad y de que yo no vaya y me mande una cagada. Pero una cosa que quería contar también era que cuando me enteré que iba a mezclar a Skywalker, me agarró un quickie impresionante, porque no sabía cómo era la relación. Yo sabía que los estadounidenses trabajan con el método de 2 mezcladores, pero no sabía cómo era la relación con el sonidista. Y me acuerdo que ni bien me enteré, lo primero que hice fue llamarlo a Leandro de Loredo, que había mezclado una película que se llama Iniciales SG, también ahí en Skywalker. Le digo, che, Lean, por favor, contame cómo es la relación sonidista-mezclador. Él me dijo, bueno, mira, puede ser que no te den demasiada bola, que al director todo. Entonces dije, bueno, con esa data le dije a Santiago, mira, cada vez que yo quiera meter un bocado te voy a pegar un codazo para que saltes. Pero nada, me encontré con todo lo opuesto, ¿no? Con tanto Lora como Tony, unas personas hiper amables donde eso, ¿no? Uno como sonidista tiene la película en la cabeza y sabe qué es lo que quiere de la mezcla y todo, y era así como, sí, por supuesto, yo no iba a decirle cómo ecualizar las voces, ¿no? Eso no, pero digo, de repente, bueno, propuestas de ambientes o de alguna cosa en particular, no sé, de la reverb o el efecto de fuzz del micrófono de algún momento del juicio. Quedaste conforme con la mezcla. Sí, impresionante. Y el QC fue una cosa eterna. El QC se lo llama el Quality Control, que se hace para la proyección de la película en plataformas de streaming, donde hacen un análisis del sonido de la película y hacen sus observaciones desde acá hay un clic de saliva de un no sé qué, hay que arreglarlo, o acá, no sé, paso de Dieguito. Hacen de repente observaciones del director de sonido. Diga, bueno, mira, no sé, como es esto. ¿Cuántas mezclas finales salieron de Mezclas se hicieron 2, ¿no? Digamos, la película está producida por Amazon y Amazon exige mezcla Nearfield, ¿no? Entonces uno tiene que entregar y casi que lo más importante para ellos es la mezcla Nearfield, que es la que se hace de campo cercano. Y también un poco por la dimensión de la película, no sé si es el término negociar, pero se hizo un estreno en salas de cine. Entonces hicimos la versión theatrical y la versión Nearfield. Eso. 2. Sí, la respuesta corta es 2. Una pregunta a Juan Ignacio, a Marlene, a Diego. ¿Alguna cosa específica? Ahí está. Sí, Sebastián. Sí, yo voy a aprovechar los 4 minutos que nos quedan antes de que nos echen y me interesa saber por qué eligieron grabar Foley en locación, que digo, si fue una decisión tomada antes de haber probado grabarla en sala. Y respecto a la mezcla, vos ya dijiste no le iba a decir a ella cómo ecualizar los diálogos, pero te hago una mucho más general, que es ¿cuál es la magia? ¿Qué magia hacen para que suenen así y no como las nuestras, aunque sean las mejores nuestras? Mira, empiezo por la última. Hacen magia, digo, no sé. Manejan absolutamente todo desde la consola, creo que no tocan el teclado y el mouse, salvo que tengan que hacer una corrección mínima de un fade out o de alguna cosita una cosa por el estilo. Es todo consola, me imagino que deben tener todo automatizado con todos los shortcuts para mezclar desde ahí. Sí,
Sí, pero medio como que ellos agarran y es, no, vamos, empezamos de medio de cero, ¿no? Está bien un poco los niveles, pero después lo que sea ecualización y todo, ellos la agarran y la hacen suya, ¿no? O sea, le ponen su identidad a la mezcla. Y no sé, así como una de las cosas que me sorprendió era que, bueno, usan una reverb, que es un emulador de la Lexicon 480, un plugin de la compañía Relab, y la usan para todo, diálogos y ambientes, efectos y Foley. También usan otra de, ¿cómo se llama esta compañía que hacía la reverb? TC Electronics. Usaban una reverb, una versión de reverb de TC Electronics, que era un emulador de la S6000, creo. Y eso, y de repente era muy difícil ver qué estaban haciendo, pero porque era eso, como que lo hacían. Yo me pasaba al Pro Tools de LoRa para ver qué hacía, y de repente era todo consola. Era como ya el plugin desde ahí, era como difícil de espiar, pero era increíble porque hacían una pasada y enseguida sonaba espectacular, digamos. Eso, la verdad que fue una cosa muy linda. Y la propuesta del Foley en locaciones fue una propuesta medio desde el vamos, que me acuerdo que les dije a los chicos que eso como hagan los pasos de todos, menos de los protagonistas, que quiero ver si logramos hacerlas en Coso. No recuerdo si después las terminaron. Como no sabíamos si se iba a conseguir o no la posibilidad de a tiempo tener esa jornada, se hicieron todos los pasos en sala y después se repitieron los que pudimos hacer ahí en la jornada. Sí, yo tenía una tablet, cantábamos un sincro, o sea, leía el timecode, decía minuto tanto, segundo 1, 2, 3 y empezaba a caminar. Y lo que más nos importaban eran esos travelings que hay recorriendo para ir teniendo las distintas sonoridades, y era loco que arrancabas en el lugar donde arrancaba el personaje y llegabas a la puerta que abría en el momento en el que tenía que abrirlo y funcionaba. Está bueno, sí, yo creo que la decisión fue en parte por esa, no sé, en esa búsqueda de identidad sonora o de autenticidad sonora, que de repente se da medio un poco en las películas clásicas de los 70s, pero creo que también aportaba esa espacialización y cambios acústicos que habían en los planos, en las superficies, donde también se permitía mucho jugar con el registro de directo. Y es eso, viste que de repente los que hacemos sonido sabemos que, y sobre todo las mezclas, los tiempos de mezcla y los presupuestos pueden ser de repente un poco duros, ¿no? Y poco amigables con el sonido, y que uno tiene que aprovechar el tiempo, y que para dedicarle el tiempo que uno necesita para lograr ese efecto, que es completamente realizable en la mezcla, de repente hay que tener muchísimo más tiempo del que uno puede disponer. Entonces creo que por un lado esa fue la decisión, y era también así como una apuesta de diseño. Y no hicimos solo pasos, mayormente hicimos pasos, pero hicimos también el carrito de las evidencias, como que también eran cosas particulares de tribunales, la puerta del lugar. Sí, algunas puertas o carritos o cositas que no habíamos podido hacer en rodaje. Que algunas no estaba planeado tampoco que las hiciéramos, pero pasamos, uy, ahí está el carrito de las evidencias, venga para acá. Bueno. Solamente agradecerles un montón, a Juan Ignacio, a Diego, a Marlene, a vos, Santiago, por la enorme generosidad de contarnos, poder compartir con todos nosotros. A ASA, obviamente, por las ganas, por la gestión y por todo. Bueno, y a Caper por la invitación, así que ya es también. Y
bueno, nos veremos pronto, haremos otro encuentro para nerdear un poco y contar qué es lo que nos divierte hacer. Así que hasta la próxima, tenemos que ceder la sala. Muchas gracias, Caper. Disculpen la...